¡Qué fiesta para el Señor! ¿Cómo se debe estar gozando nuestro Padre allá en los cielos, junto con los ángeles y todos aquellos que ya partieron? Dice Hebreo que es una gran nube de testigos que está con nosotros. Y lo más hermoso, y creo haberlos compartido con ustedes, que lo más hermoso es la alabanza de la boca de los niños. Con eso hemos cumplido. Pero fíjese que Dios es tan grande, tan maravilloso, que sabe por lo que tú estás pasando. Por eso que Él sabe que mientras adoramos aquí hay algo que pesa en tu corazón. Y quiere decirte que Él está con el que está pasando necesidad, que Él está con el que está sufriendo. Él está con el que se pregunta si tú eres tan grande y maravilloso, ¿por qué me toca vivir esto? Es una palabra de Dios para ti porque te ama y no quiere verte sumergido. Él quiere, como decíamos en la canción, levántate, levántate, resplandece. Patricio tiene una hojita que mostrar allí y yo quiero que ustedes la vean, porque si ustedes piensan que solamente ustedes son los que sufren y tienen problemas, yo te voy a invitar a descubrir algo. ¿Sí? ¿Ya, Patito? No veo nada. Estamos en la expresión de algunos personajes bíblicos. Lo que ellos dijeron en un momento de angustia. Cómo se sintieron cuando estaban pasando problemas. Decíamos, y vamos a mostrar luego lo que ustedes se han leído en el libro de Job. Job dijo, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Hay otro personaje, Moisés. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Yo te ruego que me des muerte. Pablo expresó, no tuve reposo en mi espíritu. Estaba angustiado, preocupadísimo. Los hijos de Coré fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Ahí lo encontré. Gracias, Patito. Y si seguimos investigando, vamos a descubrir que todos los personajes bíblicos vivieron situaciones extremas, experiencias que los llevaron al límite de sus fuerzas, cuando la única forma de seguir avanzando era solamente porque Dios lo iba a querer. No había otra forma, hasta ahí llegó su fuerza natural. Seguir adelante era vivir en lo sobrenatural. Y esto me indica una tendencia, una manera de proceder de Dios. Todos seremos probados. Todos seremos probados.
Hay algunos personajes que fueron probados grandemente, pero no se quejaron, y esos son los menos. José, ¿recuerdan a José? 13 años viviendo circunstancias adversas, pero nunca se quejó. Abraham durante años y años esperando la promesa, y cuando esa promesa se cumplió, vino Dios y le dijo: entrégame a tu hijo. Tardó 3 días en llegar al monte que Dios le había llevado, pero fueron los 3 días más difíciles de su vida. Pero no se quejó. Descubrió que Dios le había revelado de que aunque sacrificara a Isaac, Dios era poderoso para devolvérselo, para levantarlo. Yo sé que muchos están padeciendo ahora. El Señor ha puesto en mi corazón esta palabra porque he conversado con varias personas que sí están en tribulaciones y hay muchas interrogantes. Y Dios ha querido traerte una palabra para tu vida. Busquemos ahí en Santiago. Santiago 1, de los versículos 2 al 5. Porque Dios se ha propuesto fortalecer tu fe. No está bien que te dejes caer, tienes a Dios que te levanta. Pero es el trato de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La prueba trae consigo paciencia, pero Dios no quiere dejar esta prueba en tu vida a tontas y a locas. Él quiere que sepas exactamente por qué y para qué. Si no lo entiendes, entonces ahí te dice, pide sabiduría. Pídela para entender el trato de Dios en tu vida. Señor, ¿cuál es tu propósito? No lo entiendo, no veo, yo solamente veo las cosas negras, los nubarrones en mi vida. Pero Él te dice, pide sabiduría para que entiendas por qué he permitido esto en tu vida. Aparte de que Él quiere saber de qué estás hecho. Bueno, Él lo sabe, quiere que tú te des cuenta qué tanto dependes del Señor. Patito, por favor, la otra hoja, si la encuentras. ¿La tienes? Luego del trato de Dios con estos personajes, ellos pudieron pronunciar lo que tú vas a leer allí. ¿Esa es? Yo no la veo de acá, sí, por eso te pregunto. Job expresó, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había conocido a Dios, la intimidad, el trato, lo que Él quería. Moisés, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Como alguien sumido en la negrura de sus días
puede levantarse y decir, proclamemos a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué respuesta! Pablo, luego de sufrir, ¿cierto?, esa agonía, él escribió ahí en 2 de Corintios, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él está diciendo que siempre vamos a vencer. En Cristo Jesús nosotros vencemos. Los hijos de Coré, ¿sale ahí? ¿No sale? ¿No salen los hijos de Coré? ¿Sí? ¿No? Yo no la tengo, lo voy a buscar. Estamos hablando del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Sabes lo que respondían los hijos de Coré? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermosa respuesta al trato de Dios. Cuando nosotros ya vemos el amanecer de unos días angustiosos, podemos exclamar, gracias Señor, porque tú me has sostenido. Yo quiero contarte la experiencia de algunos hombres de Dios. Vi a varios y ¿sabe de qué me percaté? De que la respuesta de Dios para cada uno de ellos era diferente. Porque Dios tiene un trato especial con cada persona. Para Él no son todos un montón y que los va a tratar igual. Cada persona es tratada por Dios justamente en lo que necesita. Dios sabe perfectamente por lo que estás pasando y por eso que tiene una palabra específica para tu vida. Estudié varios personajes, pero voy a contarte solamente uno o dos, o tres, pero si ponen cara de hambre voy a tener que dejar hasta ahí. Pero quiero advertirte una cosa primero. Tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Y pon atención a lo que te voy a decir, porque cuando estuve en el hospital, unas personas muy amables, muy cariñosas, fueron a orar por mí e insistieron de que tenía que arrepentirme. Y que si yo no tenía de qué arrepentir, tenía que ver para atrás a mis padres, a mis abuelos, mis anteabuelos. No es el trato de Dios. Cuando miraba a Job, fíjense ustedes que Job se rascaba la cabeza porque, le picaba, pero fíjense porque no encontraba de qué arrepentirse. Y venían los otros y le decían, arrepiéntete, ¿pero de qué? Estoy en paz con Dios. Todos los días estoy en paz con Dios. Yo sé que soy pecador, yo sé que me caigo, pero todos los días estoy en paz con Dios. Entonces, queridos hermanos, no es el trato de Dios. Que a veces somos porfiados es otra cosa. Dios no actúa así. Y sabes, yo te lo voy a decir por qué. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, hay una palabra en este sentido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste bien? No nos ha llamado Dios, no nos ha puesto para ira. Dios no te escogió, no te llamó, no te hizo su hijo para descargar su ira contra ti, sino que para alcanzar salvación, para alcanzar su misericordia. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Cualquier circunstancia, estamos con el Señor. Nuestro Dios no es un Dios de represalias por tu terquedad. No nos ha adoptado como hijos suyos para descargar su ira sobre nosotros. Conocemos de su amor, de su trato cariñoso, de sus palabras dulces cuando las necesitamos. Es por eso yo quiero contarte algunas experiencias de estos hombres de Dios. Quiero contarte de Jeremías. Tú ya lo conoces. Si a alguien le tocó vivir circunstancias difíciles, este se llevó el premio. Vivió una época de crisis nacional en que estaba a punto de desaparecer su país, su nación. Él profetizó que los de Babilonia venía Nabucodonosor con todas sus tropas a conquistar y a hacer tira la nación de Judá. No solo tuvo que anunciarlo, sino que también lo vivió. Yo anoté algunas cosas, si me permiten leerlas acá, algunos resúmenes importantes. Aquellos a quienes amaba, lo odiaban. Fue un patriota, amaba a su país, pero fue considerado un traidor. La angustia, el sentimiento de encontrarse indefenso, la hostilidad, la soledad, la desesperación, la incomprensión y el fracaso fueron las cosas que encontró en su ministerio. A lo mejor tú pasas por alguna de estas. Como te dije al principio, es el trato de Dios para tu vida. El broche de oro con Jeremías cuando recibió palabra del Señor y les dijo: ustedes confían en el templo. Ustedes dicen que porque el templo está en Jerusalén, jamás Jerusalén será destruida. Es más, Él les dice: templo de Jehová, templo de Jehová. Lo repetían como un amuleto. Y Él le decía: el Dios Todopoderoso va a destruir el templo, Jerusalén y todo lo que hay. Hay que ser valiente para decir a eso a una nación cegada. Ellos pensaban, y espero que tú no pienses lo mismo, que porque estaba el templo en su ciudad, ellos estaban salvos. No pienses que solamente con venir el día domingo es suficiente de lo que tú puedes hacer o darle al Señor. Luego Dios lo llama y le dice: no te cases, no te cases. Los días que vienen son tan difíciles que tú no vas a poder preocuparte de tu mujer y de tus hijos. No te cases. ¿Qué peso tenía para este hombre? Y cuando un día va a su ciudad natal, un pueblo llamado Anatot, Dios le dice: mira,
Hay gente que te quiere hacer daño. Tus amigos, tus vecinos, todos te buscan para destruirte. Ahí estaba Jeremías y antes andaba medio atontado con tanta cosa, ahora sí que se derrumbó. E hizo lo correcto, fue delante de Dios y le dijo, mira Señor, quiero que me contestes algunas preguntas. Busquémoslas ahí en Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Él le dice, mira Señor, esta gente, esta yusma, que se dicen amigos míos, quieren destruirme. Y Dios le dice, sí. Destrúyelos. Manda fuego, Señor, y acábalos. Quería deshacerse cuanto antes de ellos. Dios responde, tienes razón. Los castigaré, pero lo haré cuando llegue el momento. Parecía que a Jeremías Dios lo ignoraba. Imagínense todo lo que pasaba por su cabeza, si lo único que le dije es que los matara nomás, nada más. Y Dios le responde, sí, ellos sufrirán el castigo, pero cuando yo lo diga, no cuando tú. Entonces ahí ya empieza a divagar con aquellas preguntas que se hace todo el mundo y que él también las tenía cuando les dice, ¿por qué prosperan los malvados? Porque todos los que se rebelan contra ti prosperan. Y a lo mejor tú también preguntas ante la delincuencia y el abuso, ¿por qué Dios puede dejar que estas cosas pasen? No creas que solamente Jeremías tenía esas interrogantes. A lo mejor tú también te las haces cada día. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y sabes la respuesta de Dios? Estamos en Jeremías 11. La respuesta está en el 12, 5. 12, 5. ¿Lo encontraron? ¿Ya? Mira qué interesante. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo lo harás en la espesura del Jordán? Si estas cosas tan simples, si estas pequeñas dificultades han atormentado tu fe, ¿cómo será entonces cuando realmente se ponga difícil? Porque corría con los de a pie y se cansaron, pero Dios le dice, vas a tener que correr contra otros a caballo, y ahí sí que la cosa se pone fea. Entonces, ¿qué vas a decir? Si en campo abierto, como lo dice ahí el 5, no estabas seguro, ¿cómo vas a saber en la espesura de la selva, donde hay tantos recovecos donde esconderse? El Señor sabía perfectamente que las cosas se iban a poner peor. A lo mejor tú estás siendo apretado un poquito y ya te estás quejando, pero el Señor, que ve más allá, sabe que a lo mejor viene peor. Y si Dios sabe que viene peor y no pone un párale,
no te ataja allí, es porque tú puedes dar más. Es porque tú puedes soportar más. Tú puedes crecer más en la fe, en la confianza, en la dependencia de Dios. Dios lo sabe, por eso le dijo a Jeremías, te estás quejando antes de tiempo. Con Jeremías es algo especial. Luego cuando va llegando a ese pueblo donde están los amigos y los vecinos que querían destruirle, Dios le dice, no te di yo todo. En tu casa también se levantarán contra ti. Tu padre y tus hermanos estarán contra ti. Ahí mismo, adelante, en los próximos versículos se lo dice. Capítulo 12, yo quiero ver algunos versículos, del versículos 7 y 8, que es la expresión de Dios contra un pueblo que no ha querido arrepentirse. Y lo que más le dolía a Jeremías, que él sabía el desenlace de todo aquello. Él sabía de la destrucción de su nación, de su ciudad, de su gente. Y él clamaba y decía, arrepiéntanse, y lloraba porque amaba a su país, amaba a sus hermanos. Un día Dios lo llama y le dice, no ores más por ellos. No ores más por ellos. No te voy a hacer caso. Ni aunque se levante Moisés y Samuel. Ustedes recuerdan a Moisés, él intercedía siempre por su pueblo y cambiaba el corazón de Dios. Le dijo, si viniera Moisés y Samuel y oraran por ese pueblo, tampoco los oiré. Fue tan triste y desastroso para Jeremías que quería morir. Capítulo 15, versículo 18, encontramos a Jeremías nuevamente quejándose. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Tú me llamaste con un propósito, Señor, para hacer bendición. Y todo lo que he hecho a lo largo de toda mi vida ha sido proclamar un mensaje que jamás ha sido escuchado. No doy más. No doy más. Estoy a punto de tirar la toalla. Y Dios le responde. Versículo 20. (18, 20). Perdón, 15, 20. ¿Me perdí? 15, 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, yo voy a estar contigo. ¿Qué más necesita? Nunca te dejaré. Y es una promesa del Señor para nosotros hoy. Nunca te dejaré.
pase lo que pase, nunca te dejaré. ¿Alcanzamos a ver a otro más? ¿Qué les parece? ¿No me han hecho señas de atrás ahí? ¿No? ¿No? ¿Nada? Quiero conversarles un poco de Elías. Yo les decía que la respuesta de Dios es diferente para cada caso. En el caso de Jeremías, podía dar más. Podía dar más, solamente tenía que aferrarse al Señor. Y esa promesa de no te dejaré era para todos sus días, igual que para nosotros. Pero con Elías es diferente. Elías es muy diferente. ¿Ustedes recuerdan a Elías? ¿Algo se acuerdan del Monte Carmelo? Los 800 y tantos sacerdotes. Había una convención de sacerdotes de ídolos en ese lugar. Y Elías los confronta y los llama a terreno y hay un desafío. Y Dios respondió a ese desafío y dice que mandó fuego que quemó el holocausto que estaba empapado y demostró su gran poder. Quedó en evidencia de que Jehová era el único Dios todopoderoso, a pesar de que todos aquellos sacerdotes de ídolos hacían todo lo que se les ocurrió para despertarlos a sus ídolos, que no despertaron, por supuesto. Estaba viviendo momentos poderosos, victoriosos. Más aún, dice que él se asoma ahí a la cima del Monte Carmelo y va donde el rey y le dice: mira, tienes que irte ahora, porque va a venir una lluvia que va a dejar todos los caminos enlodados y no vas a poder pasar. Ponía fin, fíjense ustedes, a 3 años y medio de sequía. 3 años y medio de sequía en ese momento en el Monte Carmelo, y él sabía poderosamente que iba a suceder. Y ahí ven ustedes que manda a mirar a su siervo hasta 7 veces y le dice: ¿qué ves? Dice: veo una nubecita. Era la promesa de Dios a la respuesta de Elías. Veo una nube, pero esa nube se transformó en una tormenta. Y Acab pescó su carro, el rey Acab pescó su carro y salió corriendo hasta Jezreel, donde tenía un palacio de verano. Distancia 8 kilómetros o 10, más o menos. Con el poder del Señor, influenciado por tantas maravillas que había presenciado, Elías se amarra bien sus vestidos y se pone a correr delante del carro del rey los 8 kilómetros hasta llegar a Jezreel. Corrió delante del carro. Es como cuando tú en tu trabajo ves a un compañero que está pasando aflicciones, acude a ti y tú le conversas, lo ves que está emocionado con lo que tú le dices, con tu fe, con tu confianza en el Señor, y tú le dices: mira, yo te acompaño a tu casa, te voy a dejar y si necesitas algo, llámame, ahí voy a estar contigo. Cuando van llegando a su casa, su compañero se empieza a desinflar. Porque ve que en la puerta de su casa está su esposa, con esa pose tan tierna que siempre les caracteriza. ¿Que vas a ir el domingo a dónde? Volvamos a Elías.
A Elías le pasó lo mismo. Esa carrera junto al carro del rey le produjo soñar. Es que nosotros somos buenos para eso. Vemos una luz y empezamos. Programamos toda la vida. Él pensó que había convertido al rey. Él pensó que siendo el rey convertido iba a volver su nación a hacer lo que Dios quería. Una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación que adorara al Rey poderoso, a Jehová de los ejércitos. Es más, el hecho de que él se haya puesto a correr delante del carro del rey simboliza servidumbre, porque eso hacían los siervos antes. Corrían junto al carro de su señor. Entonces él se puso a correr delante pensando en esta nueva era que viene. El rey me va a necesitar y seguramente me va a llamar para pedirme algún consejo. Él soñaba. Por eso es que cuando llegaron al palacio y sale la Jezabel, abrió su boca y todos los demonios salieron junto con ella y él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Primera de Reyes 19. Llegó acá al palacio y dice que le contó todo lo que había pasado a la reina. Qué ingenuo era este. Este era muy ingenuo, ¿no? Pensaba que con lo que él le contara, la otra se iba a caer de espalda y iba a decir, ¡oh, qué grande es el Señor! Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Es decir, buscó para matarlo. Lo buscó para matarlo. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Huyó. Luego de haber visto esas maravillas, ese poder desplegado del Señor, de haber participado en lo que Dios había hecho, por lo que dijo una mujer, tuvo miedo y huyó. Pero la cosa es más profunda que esa. ¿Sabe lo que le pasó realmente a Elías? Se decepcionó. No veía la realidad. Él ya había soñado con tantas cosas hermosas para su nación, para su vida, para su rey, pero se decepcionó. Era un hombre decepcionado. Jezabel, la reina, la esposa de Acab, terminó con sus sueños. Lo segundo importante que le pasó a él
El esfuerzo físico desplegado agotaron sus fuerzas. Le hicieron sentir abatido. Todos saben que las luchas espirituales demandan un gran gasto de energía. ¿Sí? ¿O no lo has notado? Las luchas espirituales demandan un gran gasto de energía. Y él estaba agotadísimo por esa lucha y más encima corrió 8 kilómetros y más encima se decepcionó y huye. Dice la Biblia que huye a Berseba, que quedaba como a 80 kilómetros. Es decir, él siguió corriendo. Era un hombre agotado, decepcionado y agotado. Como decíamos recién, antes y a cada rato, Dios sabe perfectamente por lo que estás pasando y sabe exactamente lo que tú necesitas. Por eso que a Elías, lo primero es, lo dejó descansar. (19, 4 y 5, por favor). Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Ya la mano de Dios ya estaba con él. Dios le estaba acompañando en todo ese viaje que él hizo forzado. Y cuando se agotó y quiso descansar, Dios lo dejó descansar. Luego lo despertó para que comiera. Y sigue la escritura y le dice: sigue durmiendo, sigue descansando. Y cuando lo despierta de nuevo le dice: come otra vez, porque el camino que te queda todavía es mucho. Anduvo después de eso 40 días y 40 noches. En 40 días recorrió de Berseba a Sinaí los 200 kilómetros que le separaban. No sé si hay, aparte de Giovanni, hay otro corredor acá que me diga cuánto se demora los 80 kilómetros. Él se demoró 40 días, yo creo que era demasiado. Yo creo que eran para 4 o 5 días, 6 días cuando mucho. Pero él tardó 40 días, imagínense. ¿Qué me da a entender eso? Que él estaba vagando. No tenía un rumbo fijo, él estaba desesperado, él estaba sumido en su desesperación. Y la desesperación le estaba llevando a la depresión. Entonces él, claro, él tenía un punto fijo de llegada, pero estaba igual que los israelitas, de allá para acá, de allá para acá, vagando, dejando esa mente transcurrir todas aquellas cosas negativas, porque fíjense que eso es lo que hace el enemigo con nosotros cuando estamos en dificultades. Él trae a nuestra mente las cosas negativas, aquellas que desea que recordemos. Del 6 al 9, él toma ese lugar y se levantó, comió, bebió, salió fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche.
Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías estaba escondido. Tenía todas las características de una depresión. Observa, se siente aislado. Su deseo es retirarse al desierto, quiere estar solo. Siente que no vale nada, no tiene valor, no tiene importancia. Y por último, se convierte en suicida. Quiere morir. Pero el Señor no desea que él se quede en esa depresión. El Señor busca fortalecerlo y le pregunta: ¿qué haces aquí? Lo que Elías vivía era lo que había visto. Elías vio las circunstancias, vio a Jezabel, vio su propia insuficiencia y salió corriendo. Ahora Jehová, cuando lo llama, cuando está escondido, desea que él cambie el enfoque de su mirada. Ya no mires las circunstancias. Él dice que lo veas a él. En esas condiciones lo que Dios quiere es que lo veas a él. Y ahí en ese monte tan importante para los judíos, para los hebreos, tan importante para Moisés, si ustedes recuerdan un poco la historia, es tan importante. Ahí en ese mismo lugar dice que Jehová se presenta donde Elías. Versículo 11, por favor. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías había tenido esa experiencia poderosa en que Dios había hecho maravillas con él. Había conquistado, ¿cierto?, con gran fuerza, con gran poderío a aquellos sacerdotes. Había tal demostración de poder de parte de Dios que un viento recio no le llamaría la atención. Ya lo había visto. Dios se mostró muchas veces a través de un viento recio. Un terremoto tampoco le llamaría la atención. No quería algo fuerte, pues Dios también se manifestaba en el terremoto, pero para Elías no estaba. Fue ese Dios que mandó fuego sobre el holocausto. Dice que en esa oportunidad, frente a Elías, el fuego no significó nada para él, pues Dios no estaba en el fuego. Lo que él necesitaba, y por eso te lo vuelvo a repetir, Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Era una voz suave y delicada. Una voz suave y delicada. Tal vez acurrucarlo, hacerle cariño. Lo que necesita es ternura, no fuerza.
¿En qué etapa del proceso de Dios en tu vida estás? ¿Sientes que ya no tienes fuerzas? A lo mejor Dios te está diciendo, tú puedes, más todavía. O como en el caso de Elías, en que las cosas poderosas ya no te llaman la atención, Él quiere que estés con Él. Acércate. Acércate a mí que quiero bendecirte. Quiero hablarte a tu corazón. Quiero hablarte de amor a tu vida. Acércate. ¿Se atreven otro personaje, no? No, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué haces aquí? Era la pregunta de Dios a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Todavía estás desanimado? ¿Dónde deberías estar? Marquito, por favor, Alexi, Mario, pueden pasar, por favor. El Salmo 37, versículos 5, 6 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y espera en Él. Estoy convencido de que muchas personas hoy necesitan una palabra amorosa de parte de Dios para darle fuerza por lo que está pasando, para que consideres el trato de Dios en tu vida para fortalecer tu fe. Es por eso que yo quiero pedirte que si tú necesitas una palabra de ánimo, de aliento, un cariño de parte de Dios, tú puedas pasar adelante. Porque el ministerio pastoral de esta iglesia quiere orar contigo. Quiere abrazarte y decirte que el Señor te ama, que está contigo, que no desmayes, sigue adelante. Te invito a que puedas pasar.